Geometría lineal, parte 10. Vamos a finalizar la actividad de aprendizaje 2 correspondiente a la ecuación del plano en el espacio. Problema 32. Dice, determinar la ecuación del plano pi que contiene el punto P de coordenadas 3 menos 1, 2 y es paralelo al plano de ecuación beta x menos 2y más z menos 1 igual 0. Para encontrar un plano paralelo a otro, podría escribir exactamente el mismo, porque me va a generar proporcionalidad de los coeficientes, o cualquier otro proporcional. El vector normal de este es 1 menos 2, 1. O sea, considero a 1 menos 2, 1 multiplicado por una constante no nula. Por ejemplo, por 2. 2 menos 4, 2. Genero la ecuación, que va a ser como esta, pero más d. Y para encontrar d, como sé que este punto pertenece al plano, lo sustituyo y encuentro el valor de d. No lo hago y se los propongo debido al carácter elemental, pero les explico. El 33. Determinar la ecuación del plano pi que contiene al origen de coordenadas y es perpendicular simultáneamente a estos dos planos, beta 1 y beta 2. Si contiene al origen, el término independiente de la ecuación va a ser 0. Para encontrar el vector normal, ¿cómo hago para encontrar un vector que es perpendicular a otros, en este caso, a dos planos? Necesito un vector que es perpendicular a los vectores normales de estos planos. A 1 menos 1, 1 y 3, 2 menos 12. Hago el producto vectorial de esos dos vectores y encuentro el tercer vector perpendicular a esos dos, que es el vector normal. La ecuación va a resultar con los coeficientes que son el resultado de este producto vectorial. Y d es 0 porque pasa por el origen. Vamos al problema 34. Determina la ecuación del plano pi que contiene este punto e intercepta los ejes x e y en estos dos respectivamente. Es decir, podemos usar la ecuación segmentaria porque conocemos respectivamente la abscisa y la ordenada al origen. Vamos a resolverlo. Bueno, conocemos de que el punto M pertenece al plano y estos dos también pertenecen al plano. Así dice el problema. Dice que intercepta los ejes X e Y, pero pertenecen los dos al plano. Nos faltaría escribir. Pertenecen al plano pi. Pertenecen respectivamente al plano pi. Entonces escribimos x sobre menos 3 más y sobre 5 más z sobre r igual a 1. Es decir, esta es nuestra incógnita, la ordenada al origen. Sabiendo que este punto pertenece al plano, sustituyo la primera coordenada en x, 6 sobre menos 3, más la segunda en y, menos 10 sobre 5, más 1 sobre r. Si yo despejo r, esto va a pasar al otro miembro sumando, 1 más 2, r va a ser igual a un quinto. Y escribo finalmente la ecuación en su forma segmentaria, x sobre menos 3 más y sobre 5 más z sobre un quinto igual a 1. El objetivo está cumplido. Si ustedes observan la respuesta va a ver que está en forma cartesiana. A nosotros no nos pide una forma particular, es obtener la ecuación del plano. Si uno quiere corroborar que es efectivamente esa ecuación, va a tener que pasarla a la forma cartesiana, ¿sí? Por ejemplo, bueno,
poniendo 5z acá y sacando como un denominador menos 15. Eso es una propuesta para ustedes, es muy simple, pero el objetivo fue logrado. Y presentar el problema de esta manera es correcto. Vamos al problema 35. Determinar si existe algún valor para alfa real, de modo que el plano de ecuación, alfa x más 4y más 3z menos 12 igual 0, determina con los ejes coordenados un tetraedro contenido en el primer octante, cuyo volumen es 24. Bueno, lo primero que deberemos hacer, esto apela directamente a la interpretación geométrica de la ecuación segmentaria del plano, del volumen del tetraedro, pero vamos a necesitar segmentarizar a esta ecuación. Tenemos la ecuación del plano, pasamos esto al otro miembro, el término independiente, y dividimos por 12. Nos queda x sobre 12 alfa más y sobre 3 más z sobre 4 igual a 1. Entonces, yo quiero mostrar una cuestión ahora por el tema del primer octante. Vamos a visualizar. Eje Z, eje Y, eje X. Después tenemos la prolongación de Y negativo, la prolongación de X negativo. Eso es para el primer octante. Para la mitad, porque tendremos 8 octantes. Estos serían los 4 octantes. Este es uno, este es otro con Z, este es otro con Z y este es otro con Z. Ahí tenemos 4. Fíjense que X forma 2, con Y y con Z, pero con Y positivo y Z negativo, y después forma con Z positivo, X e Y forman con Z positivo, X positivo, pero también X forma otro octante, X positivo, con Y negativo y Z positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre acá? Nosotros sabemos que el volumen del tetraedro es 24 y es un sexto de este producto en valor absoluto, que al considerar el primer octante, directamente alfa es positivo, porque el que corresponde es este. Esto va a ser un sexto de 12 sobre alfa por 3 por 4. Tal que alfa es positivo a ver cómo me dice el problema, porque el tetraedro, le podemos poner, pertenece al primer octante. De manera entonces que ahora la cuestión es simplemente simplificar. Despejo alfa de acá y me queda igual a ver,
3 por 4, 12. A ver. Esto me va a quedar, podría simplificar, 24 con 12. Y acá me queda 2. Simplifico este 2 con este 2. No. Y me queda 2. Y este 2 con este 6 que me queda 3. Y este 3 lo simplifico con este 3 que me queda 1. Fíjense, dijimos 24 con 12 me queda 2, 2 con 4 queda 2, 2 con 6 queda 3 y 3 con 3 me da alfa igual a 1. Fíjense que acá el valor absoluto no lo consideré porque alfa es positivo ya que el tetraedro pertenece al primer octante. Ahora seguimos con el próximo problema. Problema número 36. Hallar el menor de los dos ángulos formados por los planos. Se los dejo propuesto, es muy sencillo. Genero el coseno del ángulo formado por los dos vectores normales, que es el producto escalar de este vector normal por este vector normal sobre el producto de los módulos. Y ese número va a ser positivo. Hago el arco coseno y me va a dar este ángulo. No hay nada nuevo bajo el sol. Problema 37. Estudiar si existe intersección entre los planos. Hay que resolver los sistemas. Simplemente, acá van a ver que el sistema tiene solución única, me da este punto, y en el ítem B van a ver que me da infinitas soluciones. Si quieren los pueden visualizar con el software a los planos, y van a ver que son planos coincidentes. Es decir, se puede dar alguna de las combinaciones que yo comenté antes. 2, uno combinación lineal del otro, etc. 38. Determinar la mínima distancia del punto, a este plano. Y averiguar si el punto dado y el origen pertenecen o no a un mismo semiespacio. Es simplemente aplicar la formulita de mínima distancia del punto a un plano. Y observar que lo que está dentro del valor absoluto, que es esta expresión evaluada en el punto sobre el módulo del vector normal, me da positivo o negativo para saber si pertenece o no al mismo semiespacio. Este valor estimo que está racionalizado. Ténganlo en cuenta. Vamos al 39. ¿Es posible hallar la mínima distancia entre estos planos? En caso afirmativo, hallar tal distancia. Se razona igual que la distancia entre rectas. ¿Cómo tienen que ser los planos para poder hallar la distancia? Paralelos. 2 es a 4, como menos 1 es a menos 2, como 3 es a 6. Son en efecto paralelos. Elijo de uno de los dos planos un punto, podría ser este, x, 0 y 0, y de ahí saco el valor de z. Sería 0, 0 menos un tercio.
y calculo la distancia de este plano a este punto. Y ahí obtengo el valor buscado. Por eso se los dejo, porque son problemas muy elementales y tienen que ver, son bastante análogos a la recta en el plano. Y el 40 es muy similar al que hay de recta en el plano, que también lo dejé propuesto porque tenía las sugerencias, que dice, en este caso, verificar que el plano corta al segmento que tiene por extremos estos dos puntos. Sugerencias. Tener presente que el segmento generado por M y N intercepta el plano si M y N pertenecen a semiespacios distintos. Tienen que calcular la distancia de este punto a este plano y luego de este punto a este plano. Y ver que la expresión que está en valor absoluto, dentro del valor absoluto, evaluada en este punto y en este, tienen signos distintos. Muy similar al problema, si mal no recuerdo, 23 de la actividad de aprendizaje 1. Y el 41 lo vamos a hacer, aunque también es muy simple, es similar a una actividad de aprendizaje que hay que hallar las ecuaciones de las rectas con la figura que nos dan. Fíjense que en el plano pi1 tenemos ordenada al origen, abscisa al origen y cota al origen. Y en estos también, con que hagamos uno es suficiente para ubicarnos, porque son los tres iguales. En los tres me da abscisa, ordenada y cota al origen. Por ejemplo, en el 41, por eso es que no se los propongo y les cuento un poco, porque son muy, muy simples. En el 41, el plano pi1 es x sobre menos 1 más y sobre menos 3 más z sobre 2 igual a 1. Listo. Ese es el objetivo. Las respuestas están en forma cartesiana, pero si uno las deja así, en este caso, fíjense, en el plano pi2, la abscisa al origen es 2, la ordenada 2 y la cota al origen es menos 3. Entonces, plano pi2 es x sobre 2 más y sobre 2, y dijimos que z, ¿cuánto era? Menos 3. Finalmente, el plano pi3 viene dado por abscisa al origen es 5 medios menos 4 ordenada al origen y 3 cota al origen. Cinco medios menos 4 la ordenada y 3 la cota.
Y ahí está. Con eso finaliza la actividad de aprendizaje 2, que como verán es bastante simple, y finaliza la parte del capítulo correspondiente al plano en el espacio. Nos queda la parte final, que es la recta en el espacio. Gracias por su atención. Seguimos en un próximo video.